que acá voy a pasar a explicar el tema de por qué los partidos políticos nunca volverán sobre sus pasos y nunca volverán a ser lo que fueron desde sus orígenes, porque hay pasos previos ya estudiados por la ciencia política y comprobados a nivel internacional y sociológicamente y científicamente por vía de las ciencias sociales, que demuestran que los partidos políticos, una vez que llegan al poder, ya nunca más volverán a ser los mismos que fueron al inicio de su fundación, y que ellos tenderán siempre a ser cada vez mayores traidores del pueblo. Vayamos por partes. Para empezar, los partidos políticos empiezan en la bifurcación de dos tipos de cultura. Empiezan con la cultura política ambiente, que reclama cambios sociales, que reclama reformas y reclama mejora, ¿no es cierto?, para sectores gremiales, sectores sindicales, sectores profesionales, etcétera. Así comienza. Pero cuando el partido político se constituye, inmediatamente los valores culturales de la política extrapartidaria dentro del partido se modifican y se transforman en una cultura material partidocrática específica. ¿Está claro? O sea, para hacer el partido político te engañan y te dicen, sí, vamos a defender tus reclamos, tus justas exigencias, lo que pide el pueblo, este partido lo va a hacer. Entras al partido político, el partido político cierra sus puertas y de las puertas para afuera sigue los reclamos y las exigencias dentro de la cultura política ambiente general de sed de justicia social, pero del partido político para adentro se establece una cultura material negativa, concreta. ¿Cuál es esa cultura material negativa concreta? Que el partido político necesita financiamiento, necesita dinero. ¿De dónde lo va a sacar? Antes de ser gobierno, lo saca de la fuente que pueda. Narcotráfico, proxenetismo, minería ilegal, tala ilegal de árboles, trata de mujeres, de lo que sea, está probado. Una vez llegado al poder, el partido político cumple su cultura material negativa. ¿Por qué? Porque del poder va a sacar dinero para, ¿no es cierto?, mantenerse. Por eso es que los parlamentarios, por ejemplo, ahí está la noticia, en el fujimorismo, cada parlamentario paga 1.100 soles, cada parlamentario. Son 36 parlamentarios que tiene el fujimorismo. ¿Cuánto se lleva mensual el fujimorismo? ¿Ah? Más de 36.000 soles, ¿cierto? Entonces, y además el partido que llega al gobierno establece también vínculos con grupos de poder de donde sale dinero, esos son los muertos y heridos, de donde sale el dinero para enriquecer a las mafias y a las cúpulas y al gobernante. Caso Alan García Pérez, que llegó con una mano atrás y otra adelante, y después casa de playa en los Pulpos, departamento en París, hijos estudiando en las mejores universidades del mundo, ¿no? Doña Pilar Honores viviendo como una princesa francesa, de donde pecata mía, ¿es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que una vez llegado el partido político al poder, se establece una cultura postmaterial negativa. Son 3 fases. La tercera fase es la cultura postmaterial negativa. ¿Qué significa esto? Significa que el partido político necesita una clientela fija y estable para poder regresar al poder y para poder tener un colchón electoral que le permita, ¿no es cierto?, mantener bancada parlamentaria y poder optar para gobierno en las próximas elecciones y poder regresar. Por eso es que el APRA, Toledo y todos los partidos que llegaron al poder ya no regresan sobre sus pasos, porque ya tienen otros intereses totalmente distintos a la cultura inicial que chuparon, que extrajeron del pueblo, ¿no es cierto?, en sus inicios. Precisamente les decía, la información está acá, página 11 de la revista Hildebrand, dice: cada congresista fujimorista da 1.100 soles mensuales al partido que ahora aspira a llamarse Fuerza Popular, ¿correcto?
Entonces 36 son 36.000 y pico de soles que recibe el fujimorismo, esto como finta, porque de verdad usted sabe que Keiko Fujimori hasta ahora no ha brindado cuentas, ¿no es cierto? No ha dado cuentas de las rifas y polladitas que hicieron en plena campaña electoral y que resultó pues arrojó cifras millonarias, ¿no es cierto? Ya saben ustedes de dónde viene ese dinero. El Jurado Nacional de Elecciones creo que acaba de sancionar, o la OMPE, sí, la OMPE me parece acaba de sancionar al partido Perú Posible. ¿Por qué? Porque sus cuentas no están claras. Y es que el tema aquí es billete, pues. La mafia se organiza y se da mañas para hacerse de dineros y poder llegar al poder desesperadamente. Por eso les decía, los partidos políticos son instituciones, inclusive el mismo Anthony Downs, pueden leer la obra de Anthony Downs, ¿no? Teoría económica de la política, les recomiendo ese libro, de los años 80. O sea, hace más de 20 años, yo vengo estudiando ese tema hace muchísimos años. Anthony Downs, por ejemplo, en su obra Teoría Económica de la Política, dice clarísimamente que los partidos políticos son agrupaciones de gente interesada en llegar al poder. Eso es lo que dice Anthony Downs. La óptica económica es clara, o sea, para un economista tú no lo vas a engañar. A un economista no decir, no, yo voy al partido porque quiero cambiar el país, quiero transformarlo, no. Vas a un partido político porque tiene la expectativa de que por ahí vas a recibir un puesto público, pues. Y si no es para ti, es para tu mujer, para tus hijos, para tu concuñado, para tu primo, para tu gente. Entonces, les decía, ¿no? Hay 3 fases en la historia de los partidos políticos comprobada, ¿no es cierto?, científicamente, que indican que los partidos políticos de hoy, sobre todo los de los últimos 30 años, que es el estudio de la crisis de los partidos políticos, que es un capítulo fundamental en la ciencia política, que indica que estas 3 fases se cumplen en todo lugar y que los partidos que ya fueron gobierno cambian inclusive de clientela electoral. La cambian, ¿por qué? Por sus propias necesidades de subsistencia cupular. O sea, ya es un tema de cúpulas mafiosas. Por eso es que veamos el caso del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista se presentó, ¿no es cierto?, como un partido patriota, como un partido que defiende a los más pobres, a los desvalidos, ¿no? Y que iba a hacer la gran transformación y honestidad para hacer la gran diferencia. ¿Y qué resultó? ¿Qué resultó? Resultó que cuando llegó al poder cumplió la primera fase, la segunda fase, porque la primera fase ¿cuál es? Utilizar la cultura política ambiente, la cultura política nacional de sed de justicia social para engañar tontos. Cuando haces el partido político, aparece con la cúpula ya partidaria establecida, con los patrones de lancha, con los taitas del partido político, aparece inmediatamente la cultura material negativa, diferente a la cultura política de sed de justicia. ¿Cuál es esta cultura material negativa? Hacerse de dinero y de poder, como sea. ¿Correcto? Por eso es que Hitler llegó como sea, pues. Utilizó a la derecha militar, utilizó a los empresarios que querían expandir su negocio, ¿sí o no? Utilizó precisamente al pueblo alemán que estaba con la moral baja, triste y famélico porque les habían destruido su fuerza armada totalmente, les habían quitado territorio y hubo una crisis económica espantosa y encima el Partido Comunista quería tomar el poder. O sea, fueron las condiciones que utilizó Hitler. ¿Para qué? El poder, nada más. Y lo logró. En el caso que estamos estudiando, cuando el partido ya se constituye, se olvidan de la cultura política ambiente que los acunó, la cultura política de la grande mayoría, y ellos generan su propia cultura material negativa, que solamente busca una cosa: llegar al poder a como dé lugar. Por eso es que
poniendo el ejemplo de todos los partidos políticos y el más fresco, el Partido Nacionalista, por eso es que nos engañaron con el come oro, la robacable, ¿no es cierto? El proxeneta, el mataperro, y todos esos, el Wilder Ruiz, el comepollo, y todos esos sinvergüenzas y delincuentes políticos. ¿Y por qué se han hecho famosos estos señores? Porque primero, porque son gente deshonesta, vil, indigna, que pagó el cupo, porque necesitaba la plata. ¿Quién? La cúpula, o sea, la tribu que domina el Partido Nacionalista. Ollanta y Nadine Heredia necesitaban el billete de donde sea. Por eso hasta acudieron a un judío, ¿no es cierto?, experto en hacerse llegar dinero de donde sea. ¿Sí o no? Lo utilizaron de lo lindo al judío. El judío se creyó vivo. En algún momento el judío dijo, esta no me la hacen, yo soy primer ministro, y logró que le den el caramelito del premierato. Lo utilizaron y luego le dieron una patada en las 4 letras, que es el que llevó la plata. ¿Se acuerdan o no? Así fue la historia. Ahora, ¿el Partido Nacionalista va a regresar sobre sus orígenes? Nunca más. Como es el caso del partido de Alan García Pérez, porque no es el partido aprista, sino es el partido de Alan García Pérez y su mafia. Cuando llegó al poder Alan García en su primer gobierno, ¿correcto? Y fue un fracaso absoluto. Para el segundo gobierno, Alan García no regresa sobre sus pasos. Está comprobado. No regresa como la izquierda antiimperialista, ¿no es cierto? Sino regresa Alan García, pero en una demagogia perfecta logra engañar sus verdaderos intereses, que Jaime del Castillo denunció, y ahí está el video, pueden verlo, el año 2006, cuando les dije que Alan García ya había pactado con el fujimorismo, que ya había pactado con la derecha y con las grandes transnacionales, y que se venía un baño de sangre y una traición ideológica y política. Cuando lo denuncié y salió en todos los medios de comunicación, muchos no me creyeron. Y es que yo hablaba, porque soy politólogo y sé lo que se venía. Y además, como actor y como testigo de excepción, supe muy bien de estas cosas. Entonces yo hablo con la autoridad del caso. El partido político que llega al gobierno ya no regresará sobre sus pasos. Por eso son tontos y militontos aquellos que dicen, no, el Partido Nacionalista va a cambiar, va a regresar por su lado patriota, nacionalista, de izquierda. Mandan cancho, hermanito. Puedes esperar 1000 años y eso no se va a dar. Alan García nunca más será de izquierda. Él se hizo el de izquierda para engañar idiotas y logró hacer su clientela, y la clientela electoral la haces con plata, con dinero. Y cuando tú ya estás como partido de gobierno, cambias de clientela por tu propia necesidad política y económica. Por ejemplo, ¿a quién está dando de mamar dinero Ollantaytamala y Nadine Heredia? ¿Al pueblo? Al pueblo no, porque a nosotros nos está aventando 750 miserables nuevos soles, que no alcanza para nada. Pero ¿quiénes están mamando ricos billetes? Si ustedes saben. Y cuando Nadine Heredia se presente a las elecciones, o Ollantaytamala en la próxima, va a tener que buscar a esa clientela electoral que favoreció y que sabe que él sí les va a dar las joyerías. Y es lo mismo que hizo Alan García. Se dirigió a los sectores que él enriqueció, los 12 apóstoles de su primer gobierno. ¿Se acuerdan de los 12 apóstoles? ¿Ah? Donde estaba Romero, Lobrecha, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y los enriqueció, pues. Pero los 12 apóstoles lo vivieron a Alan García como idiota. Eso lo escribí y eso les ardió a los alanistas, me acuerdo, hace años. Entonces Alan García dijo en su primer gobierno que bueno, pues hay que darles incentivos tributarios a los empresarios para que estos, en su línea patriótica, reinviertan lo que han ganado en el Perú y así industrializar. Pobre sonso, pobre sonso. Los empresarios cazurros le dijeron, sí, Alancito, tiene razón, Alancito, claro, tienes que dar los incentivos tributarios, Alancito, sí. Y Alan García se abrió, ¿no es cierto? Toditititito se abrió, ¿no? Y le dio pues a los empresarios, a los 12 apóstoles, todas las facilidades. Y los 12 apóstoles, oiga, se comieron el Perú, pero con todo y zapatos, ¿se acuerdan o no? Y al pobre idiota le ayudaron a generar la crisis económica más espantosa, una inflación pero espantosa, horrible, horrenda.
y lo dejaron como chanclete chino porque no reinvirtieron ni un centavo. Todo lo que sacaron del Perú, como siempre, se lo llevaron al extranjero. Y Alan García lo dejaron, oiga, de pies y de manos en el suelo. Entonces, cuando regresa Alan García, ¿acaso regresa para castigar a los que lo trataron como un tarado? No, Alan García llegó a servir a ellos. Igual es el caso de Toledo, igual es el caso de Fujimori y Montesinos, igual es el caso de Ollantumala. O sea, tenemos tres fases para el análisis de los partidos políticos y la gran traición al pueblo. La cultura política original, ¿no es cierto?, que es la cultura de las grandes mayorías, de búsqueda de justicia social. De ahí extraen ellos el bolsón primero o primigenio para hacer el partido. Una vez dentro del partido aparece la segunda cultura propia ya de la mafia cupular partidaria, que es la cultura material negativa de llegar al poder a como dé lugar. Y cuando estás en el gobierno aparece una tercera cultura, una tercera fase, un tercer escalón, que es la cultura postmaterial negativa, donde tratan de afincarse en amplios enclaves electorales que les permitan, ¿no es cierto?, nuevamente regresar y nuevamente hacerse de riqueza. Y esa clientela postmaterial normalmente es la clientela que más dinero maneja. Por eso es que se derechizan todos, pues. Porque cuando estás en el poder tienes que darle de comer, como está haciendo Ollantumala y Nadine, a las grandes empresas transnacionales, a los poderes, a los grupos de poder fáctico, a los nuevos grupos de poder económico emergente. Por eso se acuerdan Alan García con los Rodríguez Banda, los 5 dueños del Perú, el grupo Romero, los Rodríguez Banda, el grupo Oviedo, etcétera, etcétera. Camposol, ¿no?, los extranjeros y los nacionales. Y hasta el día de hoy Ollantumala sigue administrando lo mismo que dejó Alan García Pérez. Por eso es que Alan García sale a defender pues a Nadine o Ollantumala, porque es continuismo puro y duro. Entonces existen leyes, existen estudios. Si de repente leyes es demasiado optimista, pero existen estudios que prueban que los partidos políticos que llegaron al gobierno ya nunca más volverán sobre sus pasos originales. Y yo di una conferencia, me acuerdo muy bien, estimados, gracias por permitirme tocar este tema. Cuando estuve en el Partido Aprista, yo fui fundador de un grupo que se llamaba APRA Moral. Y ahí está en internet, están los correos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es que me conocen todos los dirigentes. Y yo entraba a todas las listas apristas a nivel nacional e internacional. ¿Quién no conoce a Jaime del Castillo? Y en APRA Moral yo cuestionaba a Alan García. Estamos hablando de los años desde los 80, en los 90. Yo venía cuestionando a Alan García y a su cúpula. Tuve cargos dirigenciales y ya prácticamente con la traición de Jorge del Castillo, la cúpula partidaria, que se entregaron a Vladimiro Montesinos, Agustín Mantilla, que se entregó a Vladimiro Montesinos, ¿se acuerdan, no?, con los $50.000 que le dio. Con todo eso ya nuestro grupo dijo, no, acá rompemos fuegos, y generamos APRA Moral dentro del partido. Y nosotros demostramos que la lucha interna dentro de los partidos es estúpida, es una pérdida de tiempo. Si tú no tienes dinero, no puedes hacer nada. ¿Correcto? Alan García y su mafia y su grupo mafioso ya se había vuelto en millonario. Y como yo les dije en una conferencia a los militantes del Partido Aprista, me invitaron a varios eventos, en uno de ellos les dije, Alan García y sus amigos pueden pagar no solamente un Congreso Nacional del partido, pueden pagar 20 Congresos Nacionales del partido, porque tienen dinero para pagar estadía, alimentación y propina de todos los delegados a nivel nacional, y pueden llevarlos a hoteles de lujo 5 estrellas, ponerles prostitutas, droga, trago y lo que quieran, y manejar un Congreso Nacional del partido porque tienen el dinero mal habido. Y las bases partidarias, entre comillas, las bases partidarias no son sino hordas de convenidos, porque ellos se hacen los tontos que no apoyan a Alan García, pero en el fondo lo apoyan porque saben que por ahí le puede caer un puestito público. Si no es para él, es para la prima, la hermana, la concuñada, la querida, la sobrinita. Y eso lo puse y tengo unos videos ahí, ¿no? Entonces nosotros pusimos en disyuntiva a todos los izquierdistas del Partido Aprista Peruano. Por eso Jaime del Castillo
no crean que es vaga, ¿no? Pusimos en salmuera a toda el filón izquierdista y disque antiimperialista del Partido Aprista Peruano, porque les dije lo siguiente: o rompemos con la cúpula del partido o no rompemos. No, que sí, que toque el otro. Entonces, dentro del Partido Aprista no se va a poder hacer ninguna lucha, ¿no es cierto?, mientras no haya equiparación de fuerzas. Y las bases partidarias convenidas, hipócritas, apoyan a Alan García, dicen que no, pero lo apoyan, y la cúpula partidaria con mayor razón. Entonces nos vamos de partido y salimos, todo un filón, ¿eh? Nos fuimos, nos retiramos, y eso fue lo más digno que hemos podido hacer, porque los que se quedaron fueron puros fanfarrones, hasta el día de hoy tan viejos, panzones, pelados, canosos, y dicen que van a hacer la guerra interna dentro del partido. Mentira, pues. Hola, buenos días. Aló, ¿qué pasó? Se fue Oscar Alberto. Entonces, así están las cosas. Entonces creo que tengo suficiente para hablar por ciencia y por experiencia. Por eso nosotros decimos en Foro Republicano que ya prácticamente tenemos conseguido un nuevo local, ¿no?, de un sindicato muy serio, que hemos pedido pues todas las garantías para que no nos vayan a boicotear nuevamente. Ya tenemos un sindicato muy serio que estamos llamando a nuestros leales de Foro Republicano para hacer la reunión próxima, ¿no?, acá en un local importante. Ya no, yo los convocaré para la reunión, pero les digo, Foro Republicano no puede ser un partido político. Yo, Jaime del Castillo, sería un irresponsable de llevarlos a un partido político, porque un partido político es un infierno, es un caldero de la indignidad, de la estulticia. Yo les comento solamente un caso, el caso del doctor Víctor Raúl Sotelo y su esposa. Víctor Raúl Sotelo yo lo conozco porque hemos estudiado juntos en San Marcos. Él era una promoción anterior a la mía en Derecho y ha sido secretario general del CUA San Marcos, y después yo ocupé ese cargo de secretario general. Y es un militante, pero desde chiquillo, desde los 13 años, 14 años. Y cuando Alan García conoció a su esposa, a quien yo también conozco, la señora Pons, una señora bellísima, ¿no?, Alan García conoce a la esposa de Víctor Raúl Sotelo. Sotelo se la presenta en una reunión donde estaba Javier Villestein, y esa es otra historia, por eso me sé muchos pasajes de lo que está pasando ahora. Alan García después se enamora a la esposa de Víctor Raúl Sotelo. Y ese fue el escándalo que salió en todos los medios de comunicación, ¿se acuerdan, no? Y el mismo Sotelo salió a demandar, ha demandado a Alan García y ha pedido indemnización. Muy bien, pero como yo le dije, los jueces de Alan García no te van a dejar avanzar. ¿Pero por qué lo hizo Alan García? Porque dentro de los partidos políticos, con la cultura material negativa, dentro del partido intrapartidaria, los valores de la sociedad republicana ya no sirven. Porque el que quiere ser parlamentario, el que quiere ser congresista, diputado, senador o quiere cargo de ministro, no le interesa entregar a su esposa o a sus hijas al líder de la cúpula partidaria con tal de llegar, porque lo que quieren es llegar, como sea. Por eso estamos hablando de una cultura material negativa, ¿correcto? Y cuando Víctor Raúl Sotelo lo puso en su sitio, Alan García le dijo: ¿qué te pasa? ¿Que te metes con mi familia? ¿No? Es porque es uno de los que realmente no entra en ese tipo de casos, pero los miles que sí lo permiten. Entonces ya con eso ustedes se darán cuenta la cochinada, la perversidad, ¿no?, y la estulticia que significa vivir dentro de un partido. Foro Republicano, por eso, no es un partido político, porque nosotros no somos perversos de querer convertir Foro Republicano en una chicana. Queremos que sea en un podio de la honestidad, del patriotismo, de la dignidad, estimados amigos.